bendecido. ¿Cuántos de ustedes aquí que están en casa pasar el año nuevo aquí en el pueblo, en West Palm Beach? No pudieron viajar a ningún lado. Muy bien. A la mayoría de nosotros nos quedamos acá. Mirando las noticias otro día acerca del año nuevo, interesante ver la gente en día 31 con las supersticiones que tenemos los hispanos. Vi una señora con su maletín lleno, dando vuelta en la manzana 3 veces. Para la buena suerte, porque dice ella que espera viajar bastante este año. Hay aquellos que comieron las 12 uvas, yo comí 24, porque no salía la comida, decidí comer 24. Y hay aquellos que están coleccionando ropa interior roja, porque ponen una ropa interior roja a la medianoche para la prosperidad, y hace todos los años ya tiene una colección y la suerte no llega. ¿Y qué te parece aquellos que todavía abren la ventana, la puerta y agarra la escoba y empieza a barrer para sacar este aire negativo de la casa? Y algunos me dijeron, no comí pollo, pastor, porque el pollo rasca para atrás. Comeron chancho y marrano el cochino porque se mueve hacia adelante. Adelante el futuro. Hablando de cochino, otro día una hermana de Miami me mandó una foto, ellos cocinando en la caja china. Bueno, los hispanos, muchos de los hispanos sudamericanos no saben qué es una caja china. Una caja china es una caja que yo creo que de chino no tiene nada, pero dentro de la caja china, que no tiene nada que ver con un chino, hay un cochino. ¿Te puedes imaginar eso? Y hacen el cochino en la caja china y comen puerco para no comer pollo. Y lo más increíble es que las personas creen esto, viven de esto y piensan que esto va a funcionar. Como que llega medianoche, tienes que hacer eso para que puedas tener suerte en el nuevo año que está por venir. Ojalá, yo espero que ninguno de ustedes que están aquí hicieron nada de esto. Algunos están pensando seriamente, sorry pastor, no sabía. Mas te vale. Hey, si tú estás aquí, es tu primerita vez con nosotros. Nosotros la semana pasada con el pastor Adrián Fernández arrancamos nuestra nueva serie, que tú puedes ver aquí el título, Religión verdadera, una mejor forma de vivir. Estamos hablando de la carta de Santiago, una carta muy práctica, de una teología súper sencilla, es casi como una coletánea de enseñanzas distintas, que Santiago, el medio hermano de Jesucristo, la escribió, considerada una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento, Santiago. Pero la práctica es fácil de leer. Y esa carta fue escrita para los cristianos judíos dispersos por todo el Imperio Romano. No era una carta direccionada a una persona, a una iglesia en sí, pero a un grupo de creyentes judíos que vivían bajo la presión del Imperio Romano. Y Santiago les escribe a ellos. Es interesante que hay diferentes temas en la carta. Y vamos a estar estudiando las próximas semanas, como es de costumbre para nosotros cuando estudiamos una serie y tomamos un libro de la Biblia, un personaje de la Biblia, en este caso una carta de la Biblia, estudiar y ver de qué manera el Espíritu Santo de Dios puede ayudar a cada uno de nosotros a aplicar estas verdades en nuestras vidas. Mientras tú abres tu Biblia en la carta de Santiago, quiero mencionar que tenemos en casa hoy a 2 queridos pastores, misioneros. Ustedes se acuerdan de Amy, que hace poco estaba aquí alabando al Señor con su barrigón que ya no podía moverse. ¿Se acuerdan de Amy? Pues nacieron las gemelas.
quiero pedir oración por ella, por Amy, por su recuperación. Una de las gemelas sigue en el hospital, la otra ya está en casa. El papá de Amy, señor Rubén, con su esposa, vinieron de Puerto Rico, están viviendo acá. Él es pastor en la ciudad, allá en Puerto Rico, en el país, en la isla del encanto. Y también el papá de Luis Felipa, el esposo de Amy, que es misionero en Paraguay por la Alianza Cristiana y Misionera. Tenemos dos grandes hombres de Dios con nosotros. Voy a pedir a los dos que se paren. Si están con sus señoras aquí, que se paren, por favor. Ahí está, qué lindo. Gracias, gracias. Qué lindo poder tener a ustedes con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de recibirlos acá. Dos grandes hombres de Dios. Cuando se trata y se habla de misionero, ese es mi idioma, ¿no? Porque ustedes conocen muy bien nuestra historia. Todos los demás que están aquí, que nos visitan de algún otro lugar, no sé si tenemos de pronto otros misioneros de otro país que está de paso de visita. Tenemos otro misionero en casa. ¿Dónde están? Párate, por favor. Déjanos conocerlo. Ahí está. Dime, por favor, aunque estamos en vivo, de dónde viene y dónde sirven las misiones, por favor. Con jóvenes y niños en la ciudad de Panamá. Muy bien, gracias por... Ahí está la esposa, gracias. Muy bien. Y esta mañana yo tenía en el servicio de las 9:30 una pareja ya anciana, me detuvieron allá atrás y me dijeron: Pastor Da Silva, nuestra primera vez acá, encontramos la iglesia en el Google, somos misioneros brasileros y estamos nosotros acá, queríamos conocerlo y venimos a conocer la iglesia. Es increíble que Dios apartó ese domingo para los misioneros, con un propósito, yo me imagino. Gracias a Dios por la vida de los misioneros. Vida misionera no es la misma que vida de pastor. Vida misionera es algo completamente distinto. Tema para otro día. Ojalá un día pudiéramos hablar acerca de esto. Pero vamos a tomar nuestra hojita que te entregaron ahí o tienes a tu lado. Si tú quieres tomar nota con nosotros acerca de lo que vamos a leer la carta de Santiago, como leemos acá cada domingo, las Sagradas Escrituras, y vamos a ver lo que podemos aprender de los versículos 22 al 28, porque los primeros versículos del capítulo 1 nosotros ya leímos la semana pasada con el pastor Adrián Fernández. ¿Qué es lo que podemos aprender de esos versículos acerca de cómo vivir la vida bajo presión? ¿Cómo practicar el cristianismo verdadero cuando tú estás bajo presión? Cuando hay persecución, cuando hay lucha en tu vida, cuando llegan aquellos momentos de angustia, aquellos momentos difíciles que pasa contigo y conmigo, que no sabemos qué hacer, hacia dónde ir, qué decisiones debemos de tomar. Creo que todos nosotros que estamos aquí de una forma u otra pasamos por momentos así, por momentos en que nuestra fe es probada. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos aprender cuando estamos bajo presión? Versículo 22 del capítulo 1. No se contenten solo con escuchar la palabra. Así empieza Santiago. Pues así se engaña a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla, dice la Biblia. Si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Quizás tú conoces a alguien así. Se cree muy religioso, pero no pone freno a su lengua. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada.
La religión pura, el 27, y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios, de Santiago. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esta es la religión pura, verdadera, sin mancha. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y conservarse limpio el individuo delante de la corrupción de este mundo. Una definición sencilla y práctica acerca de la religión. Cuando estamos hablando de religión acá, no estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de un nombre de un grupo religioso, estamos hablando acerca del individuo que dice practicar su religión, en ese caso su cristianismo, porque esta carta, lo interesante de esta carta, que ella fue escrita para los creyentes. Todo lo que está en esta carta en Santiago es para cada uno de nosotros, los creyentes que están esparcidos por toda parte del planeta llamado Tierra. No es para el no creyente, es para el creyente en Cristo Jesús. Esa es una enseñanza directa para ti, de parte de Dios a través de Santiago. Yo me imagino Jesucristo enseñando y Santiago sentado en la primera fila, escuchando a su medio hermano hablar. Yo creo que Santiago, el medio hermano de Jesucristo, debe haber aprendido algo acerca del maestro cuando le enseñaba. Es más, vamos a leer un texto que es casi lo mismo, es muy similar a lo que dijeron los dos. Pero ¿qué es lo que podemos aprender acá de eso cuando estamos bajo presión? Te voy a dar 3 sugerencias, si la quieres tomar, para que tú y yo podamos aplicar en nuestra vida. Cuando estés viviendo bajo presión, lo que nosotros tenemos que aprender y lo que eso significa es vivir la palabra. ¿Escuchaste? Hay una tendencia muy grande en la vida de mucha gente que cuando están bajo presión se olvidan de la palabra, se olvidan de las promesas, se olvidan de los milagros que Dios ha hecho en su vida, como que todo esto ha pasado y se olvida uno. Pero déjame decir algo, vida misionera es diferente. Cuando el misionero está bajo presión, está bajo tentación y persecución, es ahí a donde el misionero se aferra a la palabra. Por lo menos esa era mi vida. Cuando había escasez, dificultad, persecución, lucha, cuando no había absolutamente nada, era ahí cuando mi señora y yo nos acercábamos aún más a Dios. Y yo creo que esta debe ser la actitud de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros que estamos aquí, técnicamente hablando, somos misioneros, porque tenemos una misión. En vez de apartarnos de la palabra, deberíamos nosotros aferrarnos a la palabra, en vez de colocar Dios en juicio o las personas juzgadas por la situación que estamos. Tú y yo deberíamos aferrarnos a la palabra, vivir la palabra. Y Santiago habla de 2 tipos de personas cuando él habla acerca de vivir la palabra. En el versículo 22, acabamos de leer, él habla de los hacedores de la palabra y los oidores de la palabra. 2 tipos de personas que tenemos en cualquier iglesia que tú puedas ir, en cualquier idioma, en cualquier color, en el mundo entero. Están los oidores de la palabra. Los oidores de la palabra son las personas que han oído la palabra, han entendido la palabra, saben acerca de la palabra, pero no hacen absolutamente nada con la palabra. Solo conocimiento intelectual está en la mente de la persona y hasta te puede decir versículos de la Biblia y mencionar textos bíblicos, pero tú ves su forma de vivir no tiene nada que ver con sus pensamientos bíblicos o su conocimiento bíblico. Los oidores saben acerca, pero no hacen nada. La palabra no produce ningún efecto en su vida. Y ahí entonces Santiago dice que están los hacedores de la palabra. Los hacedores escucharon la misma palabra, conocen la misma palabra, pero permiten que la palabra pueda
penetrar a su corazón y empezar un proceso de transformación. Los hacedores viven de acuerdo con lo que creen de la palabra. Los oidores creen algo y viven completamente diferente de esto, acerca de lo que ellos creen. Es interesante que cuando Jesús estaba concluyendo el sermón del monte, ¿te acuerdas de esto? Él contó algo interesante que en lo personal me llama mucho la atención, porque veo que su medio hermano está hablando de un tema que su hermano también mencionó. Si tú vas a los evangelios en Mateo capítulo 7, versículo 24, déjame leer para usted, o tú puedes tomar nota y leer más adelante, o leer en tu Biblia. Escucha lo que dice San Mateo en el capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues, dice la palabra, que oye estas palabras y las hace. Una gran diferencia entre oír y hacer. Los que las oyen y las hacen, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es interesante que Jesús está hablando de dos hombres que tuvieron las mismas oportunidades, que tuvieron las mismas elecciones, que eligieron el terreno que iban a construir su casa, que eligieron el material con que iban a construir su casa y construyeron sus casas de acuerdo a lo que ellos decidieron. Y el mismo viento que experimentó uno, que experimentó el otro, fue el mismo viento. Pero el viento que sopló en contra de la casa que fue construida sobre la arena, la derrumbó. Y Jesús dice que ese es el hombre insensato. Santiago dice que esos son los oidores de la palabra. Solo escuchan, pero no tienen raíz, no viven lo que han escuchado. Ahí vino el hombre prudente que también edificó, eligió su material y construyó la casa sobre la roca. El mismo viento golpeó su casa, pero la casa se mantuvo. No por lo bella que era la casa, sino por el lugar a donde ella estaba edificada, sobre la roca. Obviamente que nosotros que vivimos en el sur de la Florida, acostumbrados con los huracanes y los vientos fuertes, sabemos cuando da duro. Y tú sabes que la casa está ahí, pero tú vas alrededor de la casa y vas a encontrar que una tejita de aquí se voló, una rajadura por acá, la cerca se cayó. O sea, las pruebas, las luchas, las dificultades te dan duro, sientes. A veces es que vas a caer, pero te mantienes firme. ¿Por qué? Tu vida está edificada en un buen cimiento. Tu vida está edificada en un buen lugar. Esa es la gran diferencia entre un oidor y un hacedor. Tú puedes leer historia secular, historia de la Biblia, y la historia que tú lees es importante, te da información, pero la historia no te demanda que hagas nada por la historia. Lees acerca de la ciencia, y cuando terminas de leer acerca de ciencia, la ciencia no te demanda o no te pide que tú salgas a hacer experimentos científicos. Podemos leer acerca de la culinaria, ¿no? Y aquí hay mucha gente que le gusta cocinar. Pero tú lees acerca de la culinaria, aunque no te guste cocinar, la culinaria no te dice, ahora vete y tú tienes que cocinar así, así, así. No es un desafío para que tú vayas a cocinar porque leíste. Lees acerca del deporte.
No quiere decir que después de leer acerca del deporte, ahora estás obligado a practicar el deporte o hacer deporte. No, porque los libros no tienen ese poder de retarte a ti, de mandarte a hacer algo. Pero cuando tú lees este libro, ese es mandamiento. Cuando tú lees este libro, tú tienes que hacer algo con la lectura de ese libro. Es imposible leer este libro y después de leer este libro inspirado por Dios, palabra de Dios, ser la misma persona, porque ese libro te demanda, te reta, te mueve a hacer algo con lo que tú estás leyendo. Esa es la palabra de Dios. No es experimento, no es información, es palabra de Dios actuando en nosotros. De manera que sería bueno que para el año 2021, una de las resoluciones de fin de año para nosotros sería vivir la palabra. Que tú pudieras decir a ti mismo: Señor, ayúdame a vivir lo que yo conozco de la palabra. La segunda cosa es amar la palabra. Vivir la palabra, pero también amar la palabra. El 23 dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Cuando yo llegué por la primera vez, estaba soltero, con otro mi compañero soltero, allá en la selva amazónica, en la frontera donde vivíamos de Brasil, Perú y Colombia, en la tribu que trabajamos. Una de las cosas que más fascinaba a los indígenas era el espejo. Teníamos un espejo, tú te sentabas y toda la comunidad venía para ver el espejo. Piénsalo conmigo, selva amazónica. No hay absolutamente nada de lo que hay en la llamada civilización. Esas personas crecieron ahí, nunca vieron un espejo en su vida. ¿Te puedes imaginar hoy día tú sin un espejo? Órale pues. Es más, en el bolso de cada señora siempre hay un espejo. ¿Sí o no? Ahora el celular sustituyó el espejo. Que te toma tu celular, pone en el video y que para acá y para allá y para acá, y lo guarda y tú vas a encontrar. Sobre todo, no estoy hablando de las hermanas. Pues otra vez en el espejo, hermana. Hermanito, otra vez en el espejo. Sí, aquí por acá, por allá, por ahí. Imagínate una vida sin espejo. Que te pares en la mañana, así como te paras. No te ve en el espejo y vete para la iglesia. No, por favor. Es difícil, ¿verdad? Los indígenas les fascinaba porque hay diferentes reacciones. Algunos indígenas pensaban que alguien había colocado a él dentro del espejo. Otros pensaban que era un pariente, hermano de él, gemelo en el espejo. Los niños se volvían locos con el espejo. El experimento del espejo en la selva amazónica era increíble. En la época de Santiago no había espejo como tenemos hoy. El metal reflejaba el rostro de la persona. Entonces era interesante que la persona iba y se veía en el metal, y ese metal tan brilloso veía todos los defectos y todas las cosas interesantes de su rostro. Santiago usa algo de la cultura en aquel entonces, conocido por la gente, para enseñar algo desconocido de la gente. Ese es un verdadero misionero transcultural. Cuando tú usas algo conocido para enseñar algo desconocido. Entonces él dice que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo. ¿Qué es lo que pasa? Él mira, después de mirarse se va y enseguida no sabe cómo es. Por eso la persona tiene que mirar otra vez. Y uno se pregunta,
¿En qué parece un espejo a la palabra de Dios? El espejo refleja tu rostro, los detalles de tu rostro, las fallas, las bellezas de tu rostro, pero te vas y te olvidas enseguida y tienes que volver a ver. Cuando tú miras la palabra de Dios, ella no refleja únicamente tu exterior, sino el interior. Cuando tú te miras en la palabra de Dios, ella revela tu carácter como eres. En la palabra de Dios tú te vas a ver quién eres realmente y cómo estás y cuál es tu condición. Los que son hacedores se reflejan y buscan un cambio. Los oyentes, los oidores, miran y se van y luego se olvidan. Y cuando tú miras Santiago enseñando esto y Jesucristo hablando de los prudentes y hablando de los insensatos, son dos brothers, dos hermanos dando la misma lección, con palabras diferentes si tú te fijas bien. El oidor se olvida rápidamente de lo que escuchó, de lo que aprendió y de lo que reflejó. Pero el hacedor presta atención a la palabra, refleja las escrituras en él. ¿Y sabe lo que le hace? Responde positivamente a lo que acaba de escuchar. Responde positivamente. Aquí entre nosotros no tienes que pegar a nadie ni alzar tu mano. ¿Cuál de esos dos tú crees que tú eres? ¿Tú eres un oidor de la palabra o un hacedor de la palabra? Quizás tú digas, pastor, así el año 2020 yo fui un oidor de la palabra. Pero hoy tú puedes tomar la decisión de pasar a ser un hacedor de la palabra. El hacedor de la palabra es la persona que practica lo que conoce de la palabra. Ahora, cuando tú vives la palabra, cuando tú amas la palabra, automáticamente vas a amar a los demás. Ese es el punto 3 en tu hojita. Vas a amar a los demás. Les decía a los hermanos esta mañana, es imposible amar la Biblia y vivir la Biblia y odiar al prójimo. Esto se puede. Es que me cae mal, ¿ok? Pero no puedes decirme que amas la palabra, que vives la palabra y no amas a tu prójimo. Si vives la palabra y amas la palabra, tienes que amar al prójimo. Y amar al prójimo significa servir al prójimo. Esto es vida en misión. Amar es palabra en acción. No es poesía. Es palabra hecha realidad. Palabra hecha realidad. Palabra en acción. ¿Y sabe como dice Santiago? Santiago reconoce que en aquel entonces en la iglesia, en medio de los hermanos, había los hermanos VIP que tenían alfombra roja, que eran tratados diferentes. Él se percata que había algunas personas que eran tratadas de una manera distinta, ¿eh? Colocando en un contexto nuestro sería como que tratar al hermano tal o la familia tal por el tipo de carro que maneja o por la cantidad que ofrenda en su iglesia, o tratar a esa familia porque esta familia tiene influencia en la ciudad, o porque esa familia viene del país tal, habla tantos idiomas y el color de su piel es diferente. Santiago observa esto en medio de la iglesia y dice él, son sus palabras que acabamos de leer en el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es atender
a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse como individuo limpio de la corrupción de este mundo. Es lo que dice Santiago acerca de la vida cristiana y la verdadera religión. Triste, pero es verdad. A veces entre el pueblo de Dios, los creyentes, hay divisiones, discriminación, simple y sencillamente porque no es de mi país, no es de mi categoría, porque yo tengo estudios en tal lugar y esa persona no tiene, por el color de su piel y por su forma de hablar sencillo, por su clase social. Y tristemente, en la vida de muchas iglesias, la gente tiene sus grupos, sus prioridades entre raza, aún bajo el mismo techo. Yo digo que bajo el mismo techo es imposible ser creyente y no amar a la persona que está bajo el mismo techo que yo estoy. Porque la iglesia es inclusiva. Es para todos nosotros. Y todos debemos ser tratados por igual y respetarnos unos a otros. Y practicar la religión, como dice Santiago, guardándome en pureza de este mundo y ayudando a mi prójimo. Y él pone como ejemplo dos grupos de personas marginadas en aquel tiempo en el Imperio Romano: los huérfanos y las viudas. Los huérfanos y la viuda. Mientras nosotros nos preparamos para cantar una canción más, los muchachos van a subir aquí. Yo quiero pedirte por un momento que tú dejes ahí donde está tu hojita, que tú pudieras tomar un minuto conmigo y pensar conmigo por ese minuto que tenemos. El año 2021 está aquí y nosotros decimos: espero que sea un año diferente. Esperamos cosas mejores. No te voy a desanimar, pero voy a ser muy honesto contigo. Nada cambia si tú no cambias. Tú no puedes esperar un año mejor sin ser una mejor persona. Tú no puedes esperar prosperar si tú no tienes un plan para prosperar en tu vida espiritual, en tu vida personal y en tu vida financiera. El año nunca mejora, es el mismo año, 365 días que fueron el año pasado, va a ser este año que está aquí. No espere que la suerte va a llegar a tu vida y que vas a vivir dependiendo de suerte. No puedes esperar que tu matrimonio mejore si tú no haces inversión para mejorar tu matrimonio. No puedes esperar que Dios haga algo en tu vida si tú no estás dispuesto en que Dios haga algo en tu vida. Para que el año cambie, yo tengo que cambiar. Es individual, es personal. ¿Y por qué no te comprometes con Dios hoy de vivir la palabra, amar la palabra y servir al prójimo en este nuevo año que estamos empezando? Es una decisión tuya. Te quiero pedir que te pares con nosotros. A la vuelta de tu boletín, de tu programa, hay el desafío 21 de ese mes. Tú vas a ver ahí varias cositas sencillas, pero yo quiero animarte que tú tomes tu boletín
que tú lleves a tu casa y que tú puedas ver, cada día hay un desafío para ti. Hay un día que dice así, por ejemplo, haz algo por tu vecino ese día. Hay otro desafío que dice así, por ejemplo, manda un texto bíblico a una persona. Otro desafío que dice, ora por tu país. Todo está en tu hojita ahí en el boletín, no puedes dejarlo aquí. Y vamos a ver cuántos de esos desafíos tan sencillos podemos practicar durante el mes de enero.